Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra la doctora Laura Villarreal Martínez, ella es hematóloga. Doctora, gracias por acompañarnos en este programa, bienvenida. Hola Belén, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Hoy estamos dedicando nuestro programa a hablar de hemofilia en tiempos de COVID. Ya el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos acompaña habitualmente en esta mesa, nos explicaba en qué consiste esta enfermedad y cuáles podrían ser pues algunas de las consecuencias de pacientes con hemofilia que enferman por COVID-19. Doctora, yo quisiera preguntarle en el caso específico de pacientes con hemofilia que enfermaran de manera grave en un supuesto, ¿cuáles serían, digamos, las recomendaciones desde el punto de vista de la hematología? Claro, Belén, mira, como tú sabes y yo, el doctor Héctor Raúl ya ha comentado en varias ocasiones, los pacientes que desarrollan la infección por COVID-19 de manera grave o severa pueden tener trastornos de la coagulación. Entonces, estos pacientes particularmente con hemofilia que ya tienen preexistentemente un trastorno de la coagulación, surgen muchas dudas sobre cómo se van a manejar estas complicaciones que se dan por COVID-19. Y básicamente aquí lo más importante sería mencionar que aquellos pacientes con hemofilia que desarrollen desafortunadamente una infección grave por COVID-19 y comiencen a presentar estos trastornos de la coagulación propios de esta infección, pueden manejarse prácticamente como cualquier otro paciente, hablando propiamente de recibir anticoagulación inclusive, siempre y cuando el paciente con hemofilia esté recibiendo su tratamiento sustitutivo de manera adecuada. Es decir, como ya comentaba el doctor previamente, estas enfermedades se deben principalmente a la ausencia de un factor de la coagulación, no coagulan bien, por así decirlo, y en los pacientes que desarrollan COVID-19 tienen problemas del sistema de coagulación secundarios a la infección y pueden llegar a requerir de anticoagulantes. Entonces esto pudiera ser un poquito controversial, decir que le vamos a dar anticoagulantes a un paciente que ya de entrada tiene problemas para coagular, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros sustituimos esa proteína deficiente o ese factor deficiente en estos pacientes, pudiéramos dar anticoagulación sin ningún problema. Doctora, en esta controversia que usted menciona, o en esta paradoja que pudiera ser el COVID frente a una persona con hemofilia, ¿qué pasa si no se dan estos anticoagulantes y el paciente pues empieza a generar coágulos? ¿Puede suceder en el caso de una persona con hemofilia? Es decir, estamos hablando de una enfermedad con dificultad para coagular. Sí, precisamente el trastorno que se genera por COVID-19 pues es una alteración a todos los niveles de la entonces sí pueden tener eventualmente una formación de un coágulo que les puede afectar. Entonces es importante que estos pacientes reciban su terapia normal con anticoagulación si es que la meritan y el médico tratante considera que se necesita, y obviamente sustituyendo su factor de coagulación deficiente. Claro. Doctora Laura Villarreal Martínez, hematóloga, le decía, nos acompaña el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tiene algunas preguntas para usted, doctor. Doctora Villarreal, buen día, qué gusto saludarle. Buen día, doctor, igualmente, buenos días. Una pregunta, ¿se ha visto dificultad, se ha encontrado dificultad para el abasto de factor 8 o factor 9 de la coagulación durante estos meses en que ha venido ocurriendo la pandemia de COVID-19 en virtud de los problemas que han tenido muchos bancos de sangre en el mundo para tener suficiencia de donantes sanguíneos? ¿Han llegado a observar déficit de abasto de este tipo de componentes? Bueno, efectivamente, doctor, como usted lo menciona, ahorita el déficit de bancos de sangre es una situación crítica, es una situación a nivel mundial. Afortunadamente, los pacientes con hemofilia tienen acceso a factores de coagulación, extracto recombinante o de extracto derivado de plasma, que son productos que son manufacturados por medio de la industria, y que, bueno, hasta ahorita no hemos tenido problema con el abasto. Sobre todo la inquietud que existía era la cuestión del traslado y de las vías de administración
de los productos, porque como vienen de otros países y pues ya ve que con lo de la pandemia hubo por ahí cierres de fronteras o que se disminuyeron la transportación, se tenía el temor de que pudiera haber desabasto en algunos países debido a esto, pero hasta ahorita no ha sido problema. El problema viene principalmente para aquellos pacientes que usted menciona que no tienen acceso a este tipo de factores que le comento y que tienen que recibir hemoderivados de productos de banco de sangre directamente de donadores. Estos pacientes pues sí se pudieran ver afectados ya que no se están teniendo la misma cantidad de donadores que se tenían habitualmente, ¿no? Pero afortunadamente hay otras opciones de tratamiento para estos pacientes, principalmente pues los factores de coagulación, ya sea derivados de plasma o de origen recombinante. Excelente. Hay otro detalle que podemos estar sufriendo en los próximos meses, particularmente en México, y es el incremento en los casos de dengue y que en virtud de haberlo tenido a lo largo de ya muchos años, cada año estamos viendo casos más graves, particularmente en la modalidad hemorrágica. En estas circunstancias, aunque sabemos que la hemorragia en dengue habitualmente está derivada de la trombocitopenia, ¿qué pasa con los pacientes hemofílicos? ¿Cómo se comportan ante un dengue o un dengue hemorrágico? ¿Tienen un pronóstico más sombrío? ¿Tienen más riesgo de letalidad? ¿Qué nos comenta al respecto, doctora? Claro, doctor, pues sí, como bien usted lo comenta, en los pacientes que desarrollan dengue, su principal característica hematológica pues es la disminución de plaquetas, y esto pues aunado a una deficiencia de factor de coagulación definitivamente que incrementa el riesgo de sangrado enormemente, ¿no? En estos pacientes, como ya lo mencioné hace un momento, es de suma importancia reemplazar el factor deficiente. Es decir, un paciente que tiene hemofilia A, que es deficiente de factor 8, pero que recibe su reemplazo habitual o a dosis normales, aunque tenga dengue o trombocitopenia, podemos manejarlo como cualquier otro paciente que no tuviera hemofilia. Evidentemente, si es un paciente que no tiene acceso a tratamiento, va a tener un incremento en la probabilidad de desarrollar una hemorragia grave, pues muy alto, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctora. A usted, doctor. Gracias, doctora Laura Villarreal, hematóloga. Gracias por acompañarnos esta mañana en este programa especial. Muchísimas gracias a ustedes, Melanie. Por mí un gusto, encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, la doctora Laura Villarreal Martínez, hematóloga. Avanzamos. Nueva Zelanda es un país que ya había controlado los contagios de COVID-19. Después de 3 meses se reportan casos de contagios, ya cuentan con 115 casos. Rocío